repente en un minimarket, en un market, en un supermercado, etcétera, vamos a comprar algo en alguna tienda, oye, yo me registro, porque te piden tus datos como tal. Ahora, claro está que tú puedes entregarlo o no, pero te piden y te registran en el sistema. Entonces ahí se crea el dato, ¿ok? Se genera ese dato. Luego pasa por un proceso de recolección y captura, ¿no? Por ejemplo, cuando enviamos un formulario web, cuando el formulario web que hemos llenado va y se alojan esos datos en una base de datos, ¿no? Tal cual. Por eso, en este segundo bloque, ¿no? Estamos hablando del proceso de recolección y captura. ¿Ok? Luego vamos con la parte del procesamiento, la etapa de procesamiento, que está enfocada a la conversión de fechas, la eliminación de duplicados, eh, clasificaciones, etcétera, etcétera. Toda la parte de procesamiento. ¿Ok? En la cuarta fase vemos la parte de almacenamiento, que es básicamente dónde va a estar alojado el dato. Y puede ser en una base de datos SQL o un warehouse, como puede ser Snowflake, etcétera, etcétera. En el punto número 5, que es donde nosotros nos vamos a enfocar y nos estamos enfocando, es justamente en la fase de análisis y explotación. ¿Ok? Entonces, si en una pregunta nos dicen, Power BI, ¿dónde encaja? Encaja en esta fase, en la fase de análisis y explotación. ¿Ok? Y también encaja en la fase número 6, que es la fase de compartición y uso. ¿Por qué? Porque, ok, yo ya hice mi análisis, armé mi dashboard, armé mi informe, pero de nada vale si solamente yo lo voy a ver, tengo que compartirlo con otras personas. Entonces, justamente, cuando hablamos de esta fase de compartición y uso es efectivamente pues compartir los datos o compartir el informe, perdón, o el dashboard que hayamos creado en Power BI hacia, por ejemplo, otras áreas. Si, por ejemplo, somos un área de BI o de Business Intelligence o de analítica de datos o de análisis de datos, pues compartimos esos dashboards trabajados con el área de marketing, de repente lo compartimos con el área de recursos humanos, si estamos hablando, si estamos armando algún reporte, algún tablero de People Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho de cómo vamos a ir trabajando con esa parte. Luego viene la fase 7, que es el archivamiento de datos. Por ejemplo, aquí hablamos un concepto muy interesante que se denomina el archivamiento o el almacenamiento de los datos en hot y en cold. ¿Qué quiere decir esto, profe? Cuando se refiere a la parte del almacenamiento de datos en caliente, es cuando, por ejemplo, son los datos que normalmente casi muy seguido lo utilizamos a nivel de consulta. De repente datos de los últimos 3 años, de los últimos 2 años, del último año, dependiendo de la política de retención de datos que tenga la organización o la empresa. ¿Ok? Puede hacer que de repente en cuanto a las políticas de almacenamiento sea 5 años, dependiendo. ¿Ok? Y la parte de lo que es el almacenamiento en frío son datos que están almacenados, pero que corresponden a datos históricos, a datos más antiguos. De repente datos de 5 a 10 años, de 5 a 20 años, etcétera. ¿Por qué se tiene esa figura? Porque por un tema básicamente de infraestructura y de arquitectura, ¿ok? Muy seguramente las empresas o las organizaciones también se toman en cuenta el tema de los costes, ¿no? De almacenamiento de datos. Entonces, no es igual almacenar datos de 5 a 10 años, que normalmente se almacenan en servidores cuyos discos duros de repente son eh, del tipo hard disk, o sea, que no son del tipo de discos sólidos como se utilizan hoy en día, que son mucho más rápidos o que cuestan mucho más y de repente almacenamos datos en cloud o en algunas de las plataformas en cloud, sea Azure, sea AWS, sea GCP, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender el tema de coste, ¿no? Normalmente los datos que se almacenan en calientes son los que tienen las mejores arquitecturas o infraestructuras, ¿no? El mejor fierro, como se dice, ¿no? Que obviamente tengan discos sólidos, con una capacidad de RAM mucho más alta, etcétera, etcétera. O sea, no quiero especificar, no quiero adentrar mucho en esa parte técnica,
pero es un poco para que lo tengan en cuenta y por qué. ¿Ok? Son conceptos que es importante que ustedes lo tengan claro. Y también vamos a la fase a la fase número 8, la fase final, que nos habla acerca de eh, la parte de la eliminación, ¿ok? La eliminación de los datos. Entonces, normalmente se aplica proceso de eliminación cuando estamos hablando de datos, por ejemplo, desde hace más de 10 años. ¿Ya? Cuando no me, quizás de repente algunas empresas lo consideren o no, pero de repente no tiene sentido alojar datos pues, de un cliente que ya está inactivo hace más de 10 años. Posiblemente ese cliente ya o se fue a otro lugar, o falleció, o algo muy puntual ha ocurrido que ya no tiene movimiento. Entonces no tiene sentido, ¿no? Como lo mismo, no tiene sentido aplicar o alojar precios históricos de hace 10 15 años, ¿no? Por ejemplo, un caso muy puntual puede ser es un ejemplo, el costo del pan, el precio del pan. El precio del pan en el año 2005, 2004, pues costaba 10 por un sol aquí en Perú, ¿no? 10 panes por un sol. Es más, a veces quizás hasta con su yapa, ¿no? Como se dice. Entonces, hoy el pan está 4 por un sol. Entonces, obviamente no tiene sentido alojar datos históricos o tener como referencia ese tipo de datos porque ya no me van a servir. O sea, que lo que ocurría hace 15 años ya pasó, ya no tiene sentido, o hace 10 15 años, porque normalmente hay ciertas variables que cambian en el tiempo. Los precios aumentan, hay otros factores que involucran también el incremento de los precios, entonces no tiene mucho sentido. Ojo, va a depender de lo que estemos analizando. Si estamos analizando, por ejemplo, el tipo de cambio a nivel del dólar, pues sí tiene sentido de repente alojar datos históricos, como en algunos casos seguramente que no. Entonces, este ciclo de vida es importantísimo cuando se aplican prácticas de gobierno de datos. ¿Ok? Y de hecho, Power BI tiene o está normado bajo el concepto de gobierno de datos que es sumamente también importante. ¿Ok? Para poder garantizar la calidad y asegurar la protección también del dato en todo su ciclo de vida. ¿Ok? Igual, chicos, recordarles que, hacemos un paréntesis, recordarles que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me lo dejan ahí en el chat. Yo con gusto voy respondiendo las consultas que puedan ir surgiendo, ¿ok? Así que sin problema me lo van dejando. Si hay algo que no está claro, que no lo entienden, ustedes me dicen y yo respondo, ¿vale? Entonces, continuando con la clase, ¿cuál es la diferencia? Porque estamos hablando ya acerca de modelos, ¿no? Del modelamiento de datos que hacemos en Power BI. Pero antes de adentrarnos a Power BI, hablamos del ciclo de vida del dato, y a la par de hablar del ciclo de vida del dato, vamos a hablar también de la parte de la diferencia de los modelos, porque cuando hablamos de modelo de datos, hablamos de modelo de datos en diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos el modelamiento dimensional, que es el modelamiento que aplica Power BI o que utilizamos en inteligencia de negocios o BI. El modelamiento relacional, que se utiliza en los sistemas transaccionales, un sistema de ventas, un RP, un CRM, etcétera, etcétera. Y un modelamiento hacia el enfoque de Big Data, que es totalmente distinto. ¿Okay? Entonces vamos a comparar esos tres conceptos para poder adentrarnos, porque me ha ocurrido que algunos de repente se confunden y piensan que el modelamiento BI es similar al modelamiento eh, que se hace a nivel de base de datos transaccional, lo que es parecido, pero es un tanto distinto. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, tenemos el modelo relacional, ¿no? Que esto aplica a operaciones transaccionales, ¿no? Como le he dicho, puede ser un sistema de ventas, un sistema de logística, un RP, un sistema a nivel cliente, o sea, un CRM, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo que corresponde a la operación transaccional o también denominado del tipo OLTP. Seguramente muchos de algunos han escuchado este concepto, OLTP, ¿no? Modelamiento, en este caso, del tipo transaccional. ¿Ok? Y a nivel dimensional, cuando hablamos de los objetivos principales, hablamos del análisis de datos orientado básicamente al BI, que es de tipo OLAP, ¿no? En este caso.
tipo OLAP. ¿Ok? Cuando hablamos del modelamiento en Big Data, hablamos de un procesamiento masivo, ¿ok? De una gran cantidad de datos, de un gran volumen de datos, ¿ok? No solamente hablamos de 10 millones de filas, de 15 millones de filas, aquí hablamos de terabytes de datos. Entonces, lógicamente necesitan un procesamiento a nivel masivo y del tipo de análisis distribuido, ¿ok? Cuando hablamos de tipo de datos, en el modelo relacional son datos estructurados, tablas, columnas, filas, etcétera. Cuando hablamos del modelo dimensional, también hablamos de filas, de columnas, etcétera. Y ese modelamiento en Big Data hablamos de datos estructurados, semiestructurados, inestructurados. Por ejemplo, videos, posts en redes sociales, imágenes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del diseño del esquema o del diseño del modelo, básicamente es del tipo normalizado. En el modelo relacional es normalizado. En el modelo dimensional es del tipo desnormalizado. Y es donde aquí chicos, es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Cómo armar este modelo desnormalizado. Y hablamos justamente del modelo de estrella, y del modelo copo de nieve. Vamos a entender qué quiere decir esto, ¿no? Y por qué es importante aprenderlo, porque esto se aplica en Power BI. ¿Ya? A nivel del enfoque Big Data, pues hablamos de que es flexible, el diseño del esquema no es un esquema específico, ¿ok? Es bajo demanda, es on read, a nivel de lectura, es totalmente diferente. A nivel de tablas, pues por ejemplo, ¿no? Tenemos la tabla clientes, la tabla pedido, la tabla detalle, la tabla usuarios, etcétera, etcétera. En el modelo dimensional hablamos de la tabla de hechos, hechos de ventas, dimensiones de fecha, dimensión producto. Lo vamos a ver ahora más a detalle. Y en el enfoque Big Data vemos archivos JSON, log, tablas Parquet, flujos de Kafka, etcétera, etcétera. El enfoque del modelado está orientado con tablas que tienen claves primarias y foráneas, que es lo que se trabaja en el enfoque relacional. Y cuando hablamos del dimensional, vamos a hablar, ustedes van a escuchar mucho hablar de la tabla de hechos, la tabla de dimensiones, que es justamente lo que vamos a aprender hoy. En el enfoque Big Data hablamos de modelamiento no SQL, tenemos columnas, documentos, claves valor, etcétera, etcétera. ¿Okay? En cuanto a tecnologías comunes, tenemos tecnologías como MySQL, Postgres, SQL Server, son los tipos de bases de datos relacionales que se utilizan. Herramientas comunes que se usan en el modelamiento dimensional o en el BI, Power BI, lo que estamos aprendiendo ahora, está también Tableau, por ahí también está Azure SQL, está Looker Studio, herramientas que nos permiten hacer. Seguramente algunos de ustedes también han escuchado de SQL Integration Service, ¿no? Con los cubos OLAP, ¿no? Entonces también se empieza a trabajar eso. En cuanto a herramientas que utilizan o que se utilizan en el enfoque Big Data, pues hablamos de Hadoop, Spark, Hive, Cassandra, Databricks, Snowflake, ¿no? Herramientas que se utilizan. Hoy, hoy, para que lo sepan, para que entiendan, hoy en la parte práctica, vamos a continuar con lo que hicimos la semana pasada, la sesión pasada, perdón, el día lunes, pero también voy a enseñarles a cómo nos conectamos con una base, con un warehouse en cloud, ¿ya? Voy a enseñarles cómo nos conectamos hacia Snowflake. Snowflake es una tecnología muy interesante, ¿ok? Está orientada hacia el enfoque Data Lake. Entonces, quiero mostrarles así súper rápido cómo nos vamos a conectar, ¿ya? Como a veces es un poco complicado conectarnos a una base de datos porque hay que instalar la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a conectarnos hacia un Data Lake. ¿Ok? Entonces yo les voy a pasar ahí las credenciales y todo y nos vamos a conectar a Snowflake. ¿Ok? Eso es para captar ahí la atención de ustedes, chicos. ¿Ok? Así que quienes quieran aprender igual, compartan la sesión también ahí al interno con los amigos y todo. ¿Ok? Perfecto, continuamos. A nivel de procesamiento,
pues el procesamiento del modelo relacional es del tipo transaccional. Quiere decir esto que es en tiempo real. Por eso es importante entender los tipos de motores de base de datos también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transacción, por ejemplo, en una venta, ok, tú lo vendes, se registra en el sistema y ese dato impacta directamente. Tú no haces una venta al día, tú haces cientos de ventas al día, ¿no? Por ejemplo, en un market, en un supermercado, por ejemplo, Totus, Plaza Vea, aquí en Perú, ¿no? Metro, etcétera, estás en constante venta de productos. Entonces necesitas una base de datos robusta que sea del tipo transaccional, que esté insertando, 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 insertando. Entonces, es por eso que hay un procesamiento de este tipo transaccional. En el modelo dimensional es diferente. ¿Por qué? Porque tú lo que haces, tú no insertas datos. Tú lo que haces aquí es consultas, consumes. Entonces, en vez de estar haciendo inserts o insertando datos, tú estás haciendo selects, ¿no? Que es el concepto de SQL, estás consultando. Entonces necesitas procesamiento a nivel de consulta, ¿no? Para que tú puedas armar tus queries, consultas de vistas, consultas de tablas, etcétera, etcétera. Y en la parte del modelo de Big Data también está orientado a lo que corresponde al análisis en tiempo de tipo streaming, del tipo en tiempo real. Por eso ahí se utiliza, por ejemplo, herramientas como Kafka o a nivel de flujo de datos como herramientas como Apache Airflow, etcétera, etcétera. En cuanto a la escalabilidad, pues en el modelo de relación es limitada porque es vertical. Aquí en el modelo dimensional es media porque depende del motor de BI que tengamos. Y en el modelado de Big Data es alta y horizontal y distribuida. ¿Sí? Rendimiento en lectura, medio, porque normalmente está optimizado para escritura, es lo que les he dicho en un momento. Lectura alto, ¿por qué? Porque siempre estamos ahí en constante lectura de datos. No es igual un modelo relacional que un modelo dimensional, obviamente. A nivel de Big Data, pues es variable, ¿no? Va a depender del motor y del tipo de datos. Facilidad para usar el negocio, baja, porque quienes normalmente gestionan esto son los desarrolladores, los programadores, ¿no? Los ingenieros de software, programadores, etcétera, etcétera. Pues son ellos los que normalmente, y sobre todo, lo que está asociado a la parte de administradores de bases de datos, analistas de bases de datos, etcétera. Entonces necesitamos, eh, se enfoca hacia un rol más técnico, vamos a llamarlo así. En el caso de lo que es el BI, la facilidad para usar en negocios es alta. ¿Por qué? Porque, o sea, como les indiqué en la primera sesión, no es eso no está sujeto. Power BI no solamente lo aprende, no aprende la persona, no aprende el ingeniero, etcétera, etcétera. Lo puede aprender un enfermero, un doctor, un administrador, economistas, o sea, usuarios normalmente que están enfocados en la parte de negocio, ¿vale? Y en la parte del modelado de Big Data, pues es media baja, ¿no? Porque también aquí se necesita cierto conocimiento un poco más técnico. Entonces, por eso se imparten ese tipo de cursos, ¿no? Porque normalmente la demanda en cuanto a usuarios de negocio es muy alta. La herramienta lo pueden aprender muy fácilmente. El uso típico, RP, CRM, sistemas operativos, modelos dimensionales, reportes para dashboards, para análisis de KPIs, etcétera. Y en el en el modelo Big Data, pues estamos enfocándolo hacia el análisis predictivo, ¿no? Hacia la parte de Machine Learning, IoT, etcétera, etcétera. IoT o lo que se denomina Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto, eso es un poco el concepto, las diferencias del modelado de datos para que ustedes lo tengan en cuenta. Cualquier duda, chicos, igual me van comentando, me lo van colocando en el chat, ¿ok? Ahora sí, nos adentramos ya a la parte del modelamiento de datos. Yo sé que esto es un poquito, esta sesión es un poco tediosa a nivel de la parte teórica, pero son conceptos que son importantes que ustedes lo sepan. Power BI, ¿por qué? Porque Power BI, al ser una herramienta muy fácil de aprender y ser muy intuitivo, muchos nos aventuramos
a empezar a crear tablitas, a crear medidas, etcétera, etcétera, pero no tenemos muy claro el concepto de modelamiento. Entonces, si nosotros hacemos un mal modelamiento de datos, como normalmente lo hacen los usuarios que desconocen la herramienta o que recién están aprendiendo, al final eso repercute en el rendimiento del informe. El informe es lento, el dashboard es lento, o después no puedes agregar nuevas tablas, se hace muy complejo. Entonces hay que tener en cuenta que es una clase importantísima y por ello requiere mucha concentración, eh, sobre todo en esta parte teórica. ¿Ok? Vamos a avanzar lo más que podamos para poder culminar la parte teórica en 20, 30 minutos a lo máximo de a partir de ahora. Y vamos con la parte práctica para los últimos 30 o 40 minutos si avanzamos rápido. ¿Ok? Entonces, el modelamiento de datos es a nivel de concepto, se denomina modelamiento de datos al proceso que nos permite estructurar y organizar los datos que provienen de distintas fuentes con el objetivo de que puedan ser consultados, analizados y utilizados fácilmente en herramientas de análisis como lo que es Power BI, Tableau, Click, Looker Studio, etcétera, etcétera. Como objetivo se tiene lo que es facilitar el análisis y la comprensión de los datos, optimizar el rendimiento del informe, que es justamente lo que yo les he comentado, y sobre todo para poder crear relaciones claras y bien estructuradas. Componentes claves. ¿Qué conceptos vamos a escuchar cuando hablamos de la parte del modelamiento? Vamos a hablar de las tablas, básicamente, eh, colecciones de datos organizadas en filas y columnas, eso no es nada nuevo. Relaciones, que son los enlaces que se conectan en las tablas. Por ejemplo, yo tengo una tabla de ventas, mi tabla de ventas se va a conectar con mi tabla de clientes. Mi tabla de ventas se va a conectar con mi tabla de productos. Mi tabla de productos se va a conectar con mi tabla de proveedores, ¿no? Etcétera, etcétera. Las claves, al igual que el modelamiento relacional, acá también hablamos de clave principal y clave foránea. ¿Ok? Columnas calculadas, son nuevas columnas que se crean a partir de cálculos. Eso lo vemos en Power BI, este concepto lo vemos en Power BI. Una columna calculada puede ser, si yo tengo, por ejemplo, voy a abrir un Excel rapidísimo para que podamos entender este concepto. Por ejemplo, si yo tengo una columna que es nombre y tengo otra columna que es apellido, esto lo puedo tener en el Power BI, pues por ejemplo yo tengo Davis y tengo Valladares. Entonces, a nivel yo puedo crear en Power BI una columna calculada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría crear una columna que sea nombre y apellidos, y lo que puede hacer es hacer una concatenación entre el primer texto y el segundo texto para que sea uno solo. Es lo que justamente se hace. O sea, al igual que lo he hecho en Excel, lo mismo podemos hacer en Power BI. Importantísimo, porque aquí también se generan muchas preguntas. Cuando yo empiece a crear columnas calculadas, a ver si alguien me responde, si alguien lo sabe. Ok. Recuerden que hay premios en la tercera, cuarta sesión. ¿Ya? Así que vayan acumulando sus puntos, chicos. A ver si alguien lo sabe. Si yo tengo, nosotros hicimos, la clase anterior, hicimos una conexión con un archivo CSV, que era de los datos del Sistema Integral de Salud, del SIS. O sea, habían el número de afiliados del SIS. Pregunto, si yo agregaba una columna calculada o agregaba una columna en Power Query, etcétera, etcétera, ¿eso repercute en el archivo origen? O sea, yo lo creo aquí y esa columna nueva se cree en el origen. ¿Ustedes creen que se cree en el origen, que se ve afectado el origen o no? O sea, simple, ¿sí o no? ¿Ustedes creen? A ver, ahí participen chicos. ¿Ustedes creen que eso afecte? No, Edison dice que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí en el chat, ¿ah? En el chat, chicos, en el chat me dejan si sí o no. Ahí María también dice no. ¿Hay alguien que diga que sí? Creo que no, ¿no? O creo que sí. ¿Nadie más se anima? Claro, pues no, bien Edison, bien María, efectivamente. ¿Por qué?
Porque lo que Power BI hace es conectarse a la fuente y al origen de datos, pero más no lo modifica. Es una, es una conexión, nada más que se hace de forma temporal. Eso quiere decir que yo todo lo que hago en Power BI no va a cambiar el origen del dato. ¿Ok? Por eso la importancia. ¿Ok? Regresamos. Entonces, a eso se refiere la parte de columnas calculadas, ¿no? La concatenación, por ejemplo, de nombres y apellidos. Medidas. Las medidas son cálculos dinámicos que se realizan en tiempo real sobre los datos. Normalmente vamos a trabajar ya medidas cuando hablemos de DAX, en la sesión número 4. Vamos a ver el tema de medidas, ¿vale? Y tablas calculadas que también se hacen a través de DAX, donde yo puedo, por ejemplo, crear una tabla que agrupe ciertos datos. Pues, lo puedo trabajar sin ningún inconveniente y se hace a través de DAX. Ahora sí, tipos de modelo de datos utilizados en Power BI. Lo que les comentaba, el modelo estrella o Star Esquema. ¿Qué es el modelo estrella? El modelo estrella es un esquema donde tenemos una tabla central que se lo denomina tabla de hechos. Esa tabla de hechos está conectada con distintas tablas y esas distintas tablas se le llaman tabla de dimensiones. ¿Ok? Si tenemos una tabla de hechos, la principal, por ejemplo, si voy a hacer ventas, tengo mi tabla de hechos que es de ventas. Si voy a hacer compras, tengo una tabla de hechos que es de compras. Si voy a hacer eh, afiliados del CIS, mi tabla de hechos será afiliados del CIS. Si voy a hacer recursos humanos, mi tabla de hechos será el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de tabla de hechos. Y luego tenemos las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones contienen datos descriptivos y categóricos que proporcionan contexto, ¿no?, a las métricas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo aquí una dimensión de fecha. La fecha es simplemente una categoría, una descripción de un valor de mi tabla de hechos. Al igual que el cliente, al igual que el proveedor, etcétera, etcétera. Normalmente existe una conexión entre mi tabla de dimensión y mi tabla de hechos de uno a muchos, como por ejemplo tenemos aquí. Ahora vamos a ver más adelante que es una conexión o una relación uno a muchos. La tabla de hechos pues contiene los datos, a diferencia de que sea datos cualitativos, como lo tienen las de las dimensiones, tiene datos cuantitativos, número de ventas, número de empleados, número de afiliados, importes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ingresos, ventas, cantidades, ¿no? Y también tiene pues claves foráneas que nos va a permitir conectar con nuestra tabla de dimensiones. Se le dice estrella porque efectivamente si tenemos un centro o una tabla central llamada o denominada tabla de hechos, es el corazoncito de la estrella, ¿no? Y las patitas que salen son las dimensiones. Entonces, si ustedes ven, parece una estrellita, ¿no? Entonces, ese esquema. En Power BI ustedes lo van a ver así. Tenemos por aquí, por ejemplo, una tabla de incidentes, que pueden ser tickets, ¿no?, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos nuestras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, estado, asignado, calendario o dimensión fecha, SLA, prioridad, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, se ve y se refleja, ¿no? Cómo es el centro de la estrella y sus patitas, ¿no? Sus patitas, ahí está. Pues por eso se lo denomina estrella, ¿vale? Hasta acá, hasta el modelo estrella. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Likes? ¿Todo bien? Muy bien, Denise. Excelente. Entendido, ¿no? Yo sé que eso es un poco pesado, ya la parte teórica es un poco pesado, pero es importante entenderlo y sobre todo es importante verlo cómo se va a visualizar en Power BI. ¿Ok? Continuamos. Vamos con el siguiente modelo de datos, básicamente, utilizado en Power BI, que es el modelo de copo de nieve, o también denominado Snowflake Schema. Ojo, a no confundir con el Snowflake que les he dicho hace rato. El Snowflake es
es la herramienta que vamos a, es un data lake en cloud que tiene denominación que se llama Snowflake, pero no confundirlo, porque como se dice copo de nieve, copo de nieve en inglés es Snowflake, entonces hay que tener, es Snow, ¿no? Nieve, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Eh, es una extensión, este tipo de modelo es una extensión al modelo estrella, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos una tabla de hechos, pero también tenemos tablas de dimensiones, es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque a partir de las dimensiones salen otras tablas, como que son si decimos que pues yo tengo el centro y el centro es mi tabla de hechos. Tengo mi bracito, que es mi tabla de dimensiones, pues se puede decir que yo puedo tener deditos, que vienen a ser mis tablas, adicionales que están enlazadas con las dimensiones. ¿Ok? Entonces, eso va a generar una estructura pues mucho más profunda, mucho más compleja, más jerárquica. Entonces hay que tener en cuenta también ese punto. ¿Ok? Cuando hablamos del modelo copo de nieve, hablamos de normalización. Es decir, que por ejemplo, vamos a ver, si yo tuviera una tabla donde tengo yo provincia, departamento, país, yo podría tener esto solamente en una sola tabla, ¿no? ¿Ok? Supongamos que este sea una sola tabla. Entonces yo tengo, por ejemplo, provincia, en Guaura, departamento, Lima, país, Perú, provincia, Ica, departamento, Ica, país, Perú. Provincia, bueno, en otros países ahí, por ejemplo, ¿no? No sé si provincia o departamento, por ejemplo, con Dinamarca, por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Bogotá, Dinamarca y país Colombia, por ejemplo. Ok. Entonces, bajo ese concepto yo puedo meter todos estos datos en una sola tabla. Pero cuando hablamos del modelo copo de nieve, yo tendría que pues dividir en una tabla provincia, en otra tabla departamento, perdón, en otra tabla departamento y en otra tabla el país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al nivel provincia pues tendrá un ID de departamento, el departamento tendrá un ID del país y bueno, el país quedará solo. Entonces, por ejemplo, supongamos que este ID sea 1, 2, 3. Es el ID del departamento. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar por acá. Yo tengo el ID del país, 1 y 2. Y este ya se elimina porque no vamos a repetir, claro está. ¿No? Ahí está. Entonces, Lima pertenece al país 1. Ica pertenece al país 1. Cundinamarca pertenece al país 2. Ok, perfecto. Listo. Y aquí, Guaura al país 1. Perdón, al departamento 1. Ica al 2 y al 3. Entonces, y si gustan acá le ponemos ID provincia 1, 2 y 3. Entonces, cada uno con el ID. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos relacionar este campo con este campo de esta tabla y este campo con el campo de esta tabla. Si lo llevamos, si lo llevamos hacia el esquema Snowflake, tengo mi tablita que vendría a ser provincia, mi tablita que vendría a ser el departamento, aquí hay una relación, y otra relación que vendría a ser con el país. Entonces se dividió en tres. A eso nos referimos cuando aquí, que es una sola tabla, que podemos ponerle localidad, que trae todo, lo estoy llevando hacia tres tablas distintas. ¿Ok? Entendemos el concepto, ¿ya? Disculpen el garabato, ¿ya? Pero importantísimo entender este concepto. Entonces, regresando al tema, ¿ven? País, estados, si tiene un estado, región, es un ejemplo clarísimo de cuando aplicamos o cuando vemos la parte de copo de nieve. Relaciones indirectas. ¿Por qué? Porque esta tabla de hechos se va a relacionar con la de estados de forma indirecta porque va a pasar a través de la tabla país. Por ejemplo.
¿no? También importante ver la complejidad, es más complejo, es mucho más complejo. Normalmente este tipo de esquemas lo utilizan usuarios más nivel intermedio, más avanzado de Power BI, ¿ya? De todos modos, es importante entenderlo, pero normalmente lo utilizan ese tipo de usuarios que ya conocen o que ya dominan al menos el modelo estrella. Uso de espacio reduce la redundancia de datos, como lo hemos visto, lo reduce. Este es un modelo del tipo copo de nieve, ¿ya? Si se dan cuenta, por acá tenemos una base, una data central, vemos que ya salen por aquí algunos brazos, por aquí otros brazos, por aquí otros brazos, por aquí otros brazos, entonces incrementa la complejidad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos producto categoría, producto subcategoría, dimensión producto y el fact reseller sales, ¿no? Que es la tabla de hechos. Tabla de hechos, tabla de dimensiones, otra tabla, otra tabla. Entonces, si se dan cuenta, ya existe una mayor complejidad. ¿Ok? Continuamos. Tipo de relaciones en Power BI. Habíamos dicho que una vez que yo tenga las tablas, se van a relacionar, ¿no? Entonces tenemos el tipo de relación activa e inactiva. ¿Cómo sé que es activa? Porque tiene esta línea bien marcada entre una tabla a otra. Y la relación inactiva viene marcada con una línea punteada. ¿Cuál es la diferencia? La activa, obviamente, hace que, por ejemplo, si yo filtro algo de esta tabla, automáticamente se va a filtrar de esta. O si filtro algo de la tabla fechas, se va a filtrar automáticamente de esta. ¿Eh? Cuando es inactiva, no ocurre eso. Por más que yo filtre, no se va a filtrar acá. Pero ¿para qué sirve entonces si no lo va a filtrar? Ah, sirve para que después sea usada explícitamente a través de un DAX que se llama Use Relationship. Ese es un DAX que se utiliza cuando las relaciones son de forma inactiva. ¿Ok? Por ahora no vamos a entrar más a detalle esto, pero es importante, sobre todo es importante que sepan cuándo es activa, cuándo es inactiva o cómo se ve visualmente en Power BI, así como lo ven en la imagen. Tenemos también la parte de dirección de filtro cruzado, que es básicamente este marcaje, que es como una flechita. Cuando tenemos del tipo simple, que es como lo tenemos aquí, este afecta a este. O sea, cada vez que yo filtre o seleccione algún dato de esta tabla, se va a filtrar automáticamente acá. ¿Sí? Pero si filtro acá, no se va a filtrar aquí. Entonces, ¿por qué? Porque me faltaría tener la otra flechita que va hacia la otra dirección. Y si en caso tuviera las dos flechitas, se le denominaría filtro cruzado del tipo de ambas direcciones. Es decir, se filtran mutuamente. Filtro acá, se filtra acá. Filtro acá, se filtra acá. De esa manera funcionan las relaciones de Power BI. Cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad en Power BI? Es lo que le comentaba respecto a la relación, ¿no? Hay 4 tipos de cardinalidad. De uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos y de uno a uno. ¿A qué se refiere de uno a muchos? Por ejemplo, ese es el tipo de relación que más se usa en Power BI y es el que más se recomienda usar en Power BI, sobre todo en modelos de tipo estrella. ¿Ok? Es decir, tenemos una tabla principal que es mi tabla de hechos o mi tabla de ventas, descanso, ¿no? Y luego tengo mi dimensión, que es mi dimensión producto. ¿Ok? Un ejemplo claro es cuando tenemos, por ejemplo, una tabla clientes. Un cliente se relaciona con una tabla de ventas porque un cliente puede realizar muchas compras, ¿no? ¿Ok? Esa es una manera de leer. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en esta tabla principal, ¿ok? Yo voy a tener incluso registros repetidos porque voy a tener que el cliente compró varias veces, o sea, tendré el mismo código de DNI o ID del cliente, pero en mi tabla de cliente voy a tener un solo cliente. Entonces, por eso es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque mi tabla de clientes no pueden haber dos clientes llamados o con el mismo DNI de Davis Valladares. No debería. Y si lo hay, ahí hay un tema de que falta una limpieza de datos. ¿Sí? Por eso es importante hacer la limpieza antes. ¿Sí?
De muchos a uno es lo mismo, pero si lo leemos al contrario, ¿no? Una tabla de ventas se relaciona con una tabla de cliente, por ejemplo, porque cada venta está asociado a un único cliente. Yo no sé si existen casos, la verdad me he puesto a pensar, no sé si existen casos, que en una boleta aparezcan dos personas. Yo no lo he visto. O sea, sé que hay venta por razón social, a empresas, etcétera, o facturas, pero nunca he visto, por ejemplo, que una venta se haga a dos personas. Es un caso clarísimo. Una venta que tiene varios productos, puedo asociarla hacia a un solo cliente. ¿Ok? Cardinalidad, de muchos a muchos. Cuando tanto aquí, tanto en la primera tabla como en la segunda tabla, se replican los datos, ¿no? Por ejemplo, un caso clarísimo, estudiantes, como por ejemplo ahora nosotros. Una tabla de estudiantes puede estar relacionada con una tabla de cursos, de muchos a muchos, porque un estudiante no solamente se puede inscribir en el curso de Power BI, se puede inscribir en el curso de primeros auxilios, se puede inscribir en el curso de Excel avanzado, se puede inscribir en el curso X, ¿no? Y yo como alumno estoy en distintos cursos, llevo distintos cursos. Entonces, y un curso no tiene un solo alumno, tiene muchos alumnos. Entonces, eso también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y luego tenemos la relación de uno a uno, ¿no? Por ejemplo, que puede ser una tabla de empleados, puede estar relacionada con una tabla de detalles de contrato, porque cada empleado tiene un contrato inicial. Eso puede variar, es un ejemplo así. O un producto tiene una sola categoría. Un producto no puede pertenecer a varias categorías. O un SKU puede pertenecer a una categoría. Bueno, va a depender mucho cómo lo veamos a nivel de negocio. ¿Ok? Relación que normalmente o que más se usa, uno a muchos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante todo esto que les estoy hablando y toda la cosa? Porque es importante hacer un proceso bueno de optimización y buenas prácticas del modelo de datos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué optimización? Porque tenemos que eliminar columnas y tablas innecesarias. Yo he visto marañas de modelos de datos donde meten tablas y tablas y al final, de las 10 tablas que metieron, solamente usan 5. Y algunos dicen, no, este es por si acaso en algún momento más adelante me lo pidan. No, metamos lo que tengamos que meter. Insertemos tablas o conectemos tablas y datos de los que tengamos que hacer. ¿Ok? Reducir la cardinalidad, ¿no? Optimizar los valores o las tablas con columnas clave. ID de usuario, ID de producto, etcétera, etcétera. Usar medidas en lugar de columnas calculadas. Eso ya más adelante lo vamos a ver. Hay que comprimir los datos, hay que evitar el uso excesivo de texto largo, formatos complejos. Buenas prácticas, usar nombres claros. En nombre de las tablas no coloquen tabla uno, tabla 2, tabla 3, no. O columna uno, columna 2, no. Cada columna tiene que tener un nombre. Hay que configurar relaciones correctamente. Hay que verificar la cardinalidad. Uno a muchos, muchos a uno a uno, muchos a muchos. Ver la dirección de filtro cruzado, ¿no? Modelo estrella como preferencia. La idea es simplificar relaciones porque me permite mejorar el rendimiento del informe o del dashboard. Hay que evitar cálculos redundantes y siempre importante controlar el tamaño del modelo. ¿Okay? Filtrar datos irrelevantes antes de cargarlo. Si yo, por ejemplo, voy a analizar las ventas y voy a armar un dashboard eh, de repente de los afiliados en Lima, del sistema de salud en Lima, y ese es mi foco y ese es mi análisis, ¿yo para qué voy a cargarme todos los datos de todo el país? No, pues solamente me enfoco en algo, pues solo previamente filtrarlo, ¿no? Es importantísimo ese punto. Y listo, llegando a la parte final ya de la parte teórica, ahí les dejo una frase, hoy el mundo está inundado de datos, es cierto, y ahora podemos ver a los consumidores de forma mucho más clara, efectivamente, ¿no? Entonces, hoy en día, como lo vimos en la sesión pasada, estamos en un momento en el cual cada segundo
genera una gran cantidad de datos. O sea, ahora mismo estoy hablando y se está generando datos, lo que estoy hablando. En este mismo momento que estamos haciendo la clase, una gran cantidad de usuarios ve videos por YouTube, una gran cantidad de usuarios inserta posts en Facebook, una gran cantidad de usuarios sobre videos a TikTok, a Instagram o fotos a Instagram. Entonces son una gran cantidad de datos que tenemos hoy en día. ¿Ok? Dicho esto, pues vamos a pasar a la parte ya práctica. No sé si hasta acá, chicos, alguna duda, alguna consulta. ¿Todo está claro? ¿No está claro? Sí. No se olviden, por favor, acá también tienen el enlace al VI, perdón, al VI, ¿qué hablo? Al Google Drive. Vamos a compartir el enlace, ¿ok? Vamos a compartir el enlace. Ese es nuestro repositorio de Google Drive, para que lo tengan en cuenta. Mientras tanto, en la clase 2 he colgado, ahí nuestra coordinadora Naisha ha colgado el tema 2, que es el PDF de la clase que les impartí en la parte teórica, y se van descargando este archivo que dice Open Data afiliados DS01-2025-06. ¿Ok? Se lo van descargando y lo descomprimen. ¿Ok? Lo descargan nada más, lo descargan y se descomprime. ¿Ok, chicos? Eso para que lo tengan ahí ustedes en cuenta y con eso vamos a trabajar hoy la parte práctica. Pero antes les he comentado justamente que vamos a abrir Power BI. Si tienen alguna duda me avisan, ¿ya? Yo quiero que me sigan. Todos tienen instalado Power BI, ¿verdad? La clase pasada hicimos, el día lunes hicimos el proceso de instalación. Muy bien. Abran Power BI. Hoy, ahora mismo vamos a conectarnos. Vamos a aprender a conectarnos a otros tipos de bases de datos. Bueno, en este caso vamos a conectarnos, nos hemos ido de avance y nos vamos a conectar a un data lake, ¿ya? Entonces, me siguen, por favor. Nos vamos al botón inicio, obtener datos, se van a ir a más y van a escribir Snowflake. Snowflake. Ojo, repito, no tiene nada que ver con el modelo copo de nieve, esto es otra cosa. Snowflake, para que sepan, Snowflake es una empresa que se dedica a lo que es el almacenamiento de datos. ¿Okay? Ha sido fundado en el año 2012 y lanzado al público en el año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene casi más de 10 años Snowflake en el mercado. ¿Okay? Sin embargo, hoy en día es una herramienta top que utilizan muchos de los analistas de datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver con el modelo que también se llama así, el modelo de datos que se llama así. ¿Ok? Entonces, vamos a conectarnos, vamos a darle conectar y les va a pedir esto. ¿Ok? Si no le sale así, me avisan, pero debería salirle así. ¿Ok? Es más, ocultamos esta opción avanzada. Te va a pedir el server y el warehouse. Profe, ¿qué coloco ahí? Ya, ahora les voy a pasar. Ya. En server, le van a colocar esto. ¿Ya? Server, ahí en el chat los dejo. Van a colocar esto. ¿Ya? Eso. Eso colocan en el server. ¿Ya? En warehouse, van a colocar esto. ¿Ya? Ahí está. Lo colocan. Y le dan a aceptar. ¿Ok? ¿Me siguen, ah? Colocan el server, colocan el warehouse. Le dan a aceptar. Una vez que le dan a aceptar, ok, vamos a ver. A ver, antes de continuar, lo que pasa es que yo ya me he conectado. Voy a hacerlo de nuevo, pero voy a borrar todo esto, ¿ya? Me dan un segundo, chicos. Vamos a ver por acá. Creo que es este. Dije JY, este de aquí. Vamos a borrarlo. No repitan esto, ya. Esto lo tengo yo porque yo como ya me he conectado y yo tengo varias conexiones, porque es mi día a día, por eso lo tengo. Vamos de nuevo. Obtener datos, más. Vamos a Snowflake. Hacemos doble clic.
me pide el server, pongo el server, pongo el warehouse. ¿Ok? Le van a aceptar esto. Les va a pedir esto. ¿Todos están acá? ¿Sí? Te pide usuario y contraseña. Usuario y contraseña. Ya, ahora les voy a pasar el usuario y contraseña. ¿Ok? Usuario y contraseña. Es un usuario de lectura. ¿Ok? Es un usuario de lectura. Ahí está. Usuario, colocan el usuario y tech PBI con mayúscula. ¿Ok? Y en la contraseña le colocan esto que le estoy colocando ahí en el chat. ¿Vale? Ahí en el Fernando me dice, ¿nos puede pasar el link del server? Ya, ahí está el link del server, en el chat. Nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Ahí está. Link del server, ¿no? Dice J, Y, hasta snowflakecomputing.com. Ese es el link del server. Luego te pide el warehouse. Vamos atrás. Link del server, ahí está, warehouse. ¿Ok? Link del server y el warehouse. ¿Ok? ¿Estamos? Me siguen, chicos. Vamos, me siguen. Vamos de nuevo. Última vez. Atentos. Igual de todos modos la clase está grabada, pero por favor no se pierdan, ¿ya? Porque si no nos retrasamos, nos atrasamos y ya nos falta media hora para acabar la clase. Así que vamos rápido. Obtener datos más. Aquí van a colocar Snowflake, Snow, y aparece aquí, ¿no? Aparece el loguito celestito, ¿ya? Le dan conectar, te va a pedir server y warehouse. En server colocan el server que les he pasado, ¿no? Este de aquí, ese que dice JYA, snowflakecomputing.com. ¿Okay? Y en warehouse van a colocar Snowflake Learning Warehouse, así como está acá. Así como le he puesto en el chat, lo colocan. Nada más. No colocan nada más. ¿Ya? No hacen nada más, chicos. Le dan a aceptar y les va a pedir el usuario y contraseña. Y ya les he pasado ahí también el usuario y contraseña. Se los paso de nuevo. Usuario de TBI y contraseña, la contraseña que tenemos. Una vez que esté esto listo, le dan clic a conectar. Y le va a aparecer esta ventana donde tenemos aquí los distintos esquemas de bases de datos que tiene esa cuenta. ¿Vale? Pues es un servidor. ¿Ok? Todos aquí, o bueno, los que me siguen, ¿sí? Todos estamos acá. Perfecto. Ahora, cualquier duda que tengan ahí me avisa. Vamos a ir al tercero, vamos a aperturar el que dice Snowflake Sample Data. ¿Ok? Abrimos esto y aquí hay distintos bases de datos. ¿Ok? Pero vamos a elegir el que dice, o vamos a ampliar el que dice TPC-SF1. Ampliamos ese. Ahora les explico, ya ahí les explico, hay temas adicionales, pero ahí les explico. ¿Qué pasa? Snowflake tiene por defecto datos ya creados, ¿no? Por temas de aprendizaje, de learning, ¿no? Entonces, él tiene dividido varios datos. Tiene el SF1, SF10, SF100, SF1000. ¿Qué ocurre? El SF1 es el más, se puede decir, el más pequeño, ¿ya? Y vamos a cargar ese porque el SF10 tiene, por ejemplo, datos hasta de, creo que 100 gigas, creo, me parece. Y así sucesivamente el resto va ampliando. El SF1000 creo que tiene como que 60 terabytes, una cosa así. Entonces, obviamente no vamos a meternos a 60 terabytes de datos, sino que vamos a quedarnos con el más chiquito. Lo digo también por un tema de procesamiento, porque entiendo que cada uno de ustedes tampoco es que tenga una super máquina, ¿no? Por eso que vamos paso a paso, con lo más básico. Entonces,
Elegimos este y miren, vamos a elegir el que dice, a ver, me dan un segundo porque ahora sí quiero ver para que podamos entender. O vamos a elegir el que dice, eh, ya, vamos a elegir el que dice superior, el que dice nation, el que dice región y el que dice customer, ¿ya? Customer, nada más. Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Para no complicarnos, porque si nos traemos todo el modelo, no vamos a pasar acá 10 minutos, sino. Seleccionen solamente Customer, Nation, Region y Supplier. ¿Ok? ¿Listo? Por ahí les escribo, ¿ya? Customer, eligen Customer, Nation, Región, listo. Solamente esas 4 tablas, nada más. Y se van a ir a cargar. Aparece este mensaje. Ahora yo les voy a explicar. Cuando nos conectamos hacia una base de datos, un warehouse, etcétera, etcétera, siempre les va a preguntar esto. A diferencia de cuando se conectan a un CSV o un Excel, ¿ya? Ahí no les pregunta esto. ¿Qué quiere decir esto? Existen dos tipos de conexiones de Power BI con las bases de datos. Existe una conexión de tipo import. La conexión de tipo import hace referencia a que los datos llegan hacia Power BI a nivel de memoria. ¿Okay? O sea, los mantiene ahí en memoria. ¿Okay? Es la diferencia. Y la diferencia, o lo contrario al Direct Query, la conexión del tipo Direct Query es una conexión directa hacia el origen. Es decir, todo lo que yo pueda hacer aquí en BI es una conexión en tiempo real hacia el origen. Todo el proceso computacional por detrás, RAM, procesador, lo hace directamente con el origen, a diferencia del importar que es en memoria de Power BI. ¿Cuál es la diferencia? Que en Direct Query yo no puedo crear columnas, no puedo tocar nada, porque como es conexión directa no puedo. En cambio en el importar sí. Entonces, por eso hoy vamos a tocar el importar. ¿Ya? Importar. Le damos a aceptar y ahí se está, dice evaluando, ¿no? Evaluando, ahí está. Todos ahí, ¿no? Todos ahí, chicos. Mira, ahí está. Ahí está cargando. Están cargando mis tablas, ¿no? Está cargando mis tablas. Y ya está. Ya cargó. Rapidísimo, ¿no? Algunos de repente les demora un poquito, otros un poco más, un poco menos. Yo ya tengo mis 4 tablitas aquí cargadas. Mira, si yo veo acá en la parte de datos, dice Customer, Nation, Region, Supplier. ¿Ok? Nos vamos a la vista de tabla, chicos, vista de tabla, y tenemos en Customer, ahí está, tenemos en Customer 150.000 filas, excelente. Tengo mis Customer, tengo el Custom Key, que es el ID del Customer, el Customer Name, dirección, Nation Key, cell phone o teléfono, ¿no? Por aquí también tengo datos, eso sí no sabría qué decirles que debe ser algún dato muy puntual de repente de algo muy particular. Ahora lo revisamos. Segmento de marketing, ¿no? Y comentarios, ¿no? Está en inglés. ¿Okay? Vamos a dejarlo ahí. No, no hay que. Por ahora estamos aprendiendo a conectarnos, hemos aprendido a conectarnos con Snowflake, ¿ya? Con una base de datos. ¿Y Snowflake qué es, profe? ¿Qué es Snowflake? Me dice que es un data lake y que cómo se accede, qué cosa es. Y ahorita les voy a enseñar, ¿ya? Miren, esto es Snowflake. Tú en Snowflake, mira, vamos a hacer algo. Vamos a conectarnos a Snowflake. Vamos a conectarnos a Snowflake, chicos, rapidísimo. Vamos a ir por acá. Ahí está. Por aquí nos conectamos a Snowflake. Ahí está. ¿No? En Snowflake, acá está, pues mírenme. Snowflake Sample Data. Es lo que hemos hecho. Es lo que hemos conectado justamente ahora, ¿no? Claro. Y si vamos, mírenme, ¿es lo mismo que vimos en Power BI o no?
Acá está todo, ¿no? Decía SF1, SF10, SF100, SF1000. Miren, me voy a SF1, amplío, me dicen las tablas, ahí están las tablas. Y miren, cada tabla, por ejemplo, ¿no? El de orders que no le hemos cargado, me dice que tiene 1.5 millones de filas. Ah, ya. Y miren, los que le decía, para que no digan, no, el profe me está mintiendo, qué va a tener un terabyte? No, no, no. Vamos a orders, mire, 1.5 billones de filas. Datos, 50 gigabytes de datos solamente en la tabla orders, en el SF1000. Y nos vamos a line item, 159.3 filas en 6 billones de filas. Perdón, casi 160 gigas en 6 billones de filas. En Customer, 150 millones, ¿no? Para que vean. Más adelante, más adelante vamos a ver más adelante vamos a ver, chicos, no es la clase, no es el curso, no es no vayan a saber, no, el profe está enseñando otra cosa, no, esto también es importantísimo. Quien quiera aprender de Snowflake, te lo dejo aquí, puede crearse una cuenta gratuita sin ningún problema, puede por ahí toquetear, después cuesta, ya tienes un trial de 30 días, después tiene un costo. Pero quien quiere jugar, hay mucha documentación en inglés, ¿vale? No quiero ampliar más en ese detalle, pues ya nos vamos a ir por otra cosa que no es Power BI, ¿ya? Entonces, importantísimo esto, ¿no? Importantísimo esto. El custom ya tenemos aquí. Entonces, miren, si yo me voy acá en la vista de modelo, me voy en la vista de modelo, ahí tengo mis tablas. Ya tengo yo ahí mis tablas. Pero, profe, yo lo que quiero, ¿no? Yo lo que quiero es cómo los conecto, ¿no? Entonces aquí es donde yo armo mi modelo, ¿no? Tengo que armar mi modelamiento de datos. Entonces de repente yo puedo poner, ¿no? Yo puedo hacer que mi customer sea mi customer sea fact table, ¿no? O mi tabla de hechos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es customer? Clientes. De repente quiero analizar clientes. No estoy analizando ventas, quiero analizar clientes. ¿Ok? Ah, ok. Tengo mi customer y aquí tengo mi tabla Nation. ¿Qué datos tiene mi tabla Nation? Ah, tiene, por ejemplo, de qué país es el país. Ok. Y se relaciona, estoy aquí en la vista de modelo, y se va a relacionar, tiene aquí Nation Key. Y aquí tiene Nation Key. Entonces, míreme, yo lo que voy a hacer para relacionar una con otra es arrastrar, seleccionar y arrastro y lo posiciono sobre ese mismo campo, pero de la tabla Customer o de la tabla cliente. Y listo. Me aparece ahí y mírenme, ¿qué aparece acá? ¿Qué es esto? Cardinalidad, lo que hemos aprendido hoy. Por defecto, me dice que es una cardinalidad de uno a varios. Dirección de filtro cruzado, único o ambas. Le voy a dar guardar. Mírenme. Relación, cardinalidad, ¿del qué tipo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Puntos, puntos. Ya, ahí se ganaron sus puntos De Edis uno a muchos. y María. ¿Quién lo dijo? Fernando, creo, ¿no? Fernando. Sí, de uno a muchos. Correcto, pues, ¿no? Correcto, de uno a muchos, exacto. Exacto, Christopher, ahí también lo dejaste en el chat. Muy bien. Es una relación de uno a muchos, pues, una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un solo ID, o sea, es una sola fila por cada país, y en el customer o en el cliente, si se dan cuenta, yo lo ordeno mira, hay varios, pues se va a repetir, ¿no? Porque claro, pues cada país no solamente cada cliente no solamente de un país, ¿no? O sea, efectivamente, me refiero a que cada país cada cliente tiene un solo país, ¿no? Pero al ser varios clientes,
va a repetir ese campo país, ¿no? Se va a repetir. Entonces, por eso es de 1 a 1. ¿Ya? ¿Qué más podemos relacionar? A ver, ¿qué más podemos relacionar? Vamos a relacionar, por ejemplo, la región. Porque la región me dice África, América, ¿no? Entonces la región se va a relacionar con la nación o con el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo acá Region Key con Region Key. Ahí está. Le voy a dar guardar. Listo. Entonces, ¿cómo estoy formando yo aquí mi modelo? ¿Es un modelo de qué tipo? Pregunto. Todavía me falta relacionar uno más. Vamos a relacionar y después ya ustedes me dicen, Inge, ¿será de este tipo? ¿Será estrella? ¿Será copo de nieve? Ahí lo vemos. ¿Ya? Me falta relacionar la tabla superior, ¿no? Me falta relacionar la tabla proveedoras, ¿no? Proveedores, ¿no? Y esa tabla superior lo voy a relacionar con algo en particular, con customer, con cliente, ¿lo relacionaré? No, no lo puedo relacionar con cliente, ¿no? Lo podría relacionar con qué? Con mis notas de prueba. Entonces, al no tener ahora mismo una tabla con la cual relacionar, lo vamos a dejar afuera, porque no nos hemos cargado todas las tablas. Pero miren, hay un detalle importante. Hay un detalle importante. Aquí tenemos el Nation Key. Claro, porque yo no voy a tener otra tabla de países para el proveedor. Reutilizo mi misma tabla. Entonces, este Nation Key lo puedo relacionar con el Nation Key del proveedor. Y listo. Entonces, yo me pregunto, si yo ya tengo aquí tabla clientes, tabla proveedor, y después voy a seguir de repente incrementando, si agrego más tablas, de repente quiero agregar la tabla orders, quiero agregar la tabla productos, ¿no? Porque por ahora no he agregado productos ni nada de eso. Pero si quisiera hacer eso, ¿del qué tipo de modelo estamos hablando? Pregunto. Exacto, Denise, ahí muy bien, ahí lo dijiste. Carla dice estrella. ¿Es estrella? Creo que no, ¿ah? Creo que no va haciendo para una estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque se está haciendo ramificaciones, justamente lo que dice Denise. Y si se dan cuenta, yo dije que mi tabla, mi fact tables iba a ser customer. Pero si se dan cuenta, me ha aparecido por aquí otra tabla hacia la cual puedo analizar, que puede ser mi segunda fact table, que puede ser esta, de proveedores. Y si se dan cuenta, ya acá tengo país, tengo región. Entonces tiene más brazos, ¿no? No solamente es una dimensión, tiene más brazos. Entonces, claro, es una copo de nieve. Muy bien ahí, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar a más porque si no se nos va el tiempo. Entonces, mírenme, cuando ya vamos acá, yo de repente quiero, por ejemplo, colocar algún gráfico. Supongamos, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos, por ejemplo, el customer key, que viene a ser el número de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, este tipo de gráfico. Y en customer vamos a contar el customer key. ¿Sí? No vamos a sumar, por defecto te suma porque como es un valor numérico, pero no vamos a contarlo. Vamos a recuento, vamos a poner. 150.000, ¿no? Ahí está. Y miren, ve, ¿qué pasa si yo llevo la tabla nación, el campo nación name, hacia el eje Y? Miren, me está apareciendo, miren, voy a activar la etiqueta de datos, me está apareciendo la cantidad de clientes por país. Pero ojo, no está, el dato está en dos tablas.
¿Y por qué lo segmenta así? Porque existe una relación, si se dan cuenta. Existe una relación, chicos. Entonces, como ya yo le he creado la relación, por eso aparece de esta manera. Entonces, de Perú hay 5.975 clientes. Mira, curioso que Perú esté dentro del sample data de Snowflake, ¿no? Interesante. Y si quiero meter región, por ejemplo, puedo llevar el region name. Todo. Entonces ya tengo yo 3 campos de 3 tablas distintas, pero es lo que les digo. ¿Por qué en la tabla región, si no está relacionada directamente con Customer, por qué ha segmentado? Pregunto. Cuando es Snowflake, perdón, cuando es tipo copo de nieve, el modelo copo de nieve, ¿qué relación tiene esta con esta? Si no están relacionadas directamente. ¿Qué tipo de relación es? No es una relación directa, es una relación indirecta, pues chicos. Porque a través de la tabla Nation, llego, región llega a proveedores a través de la tabla Nación. ¿Ok? Entonces, por eso. Es más, miren, en este tipo de gráficos, yo juego con la jerarquía. Yo bajo de jerarquía a través, en este cuarto botoncito, miren, ahí está, Europa. Entonces, si se dan cuenta, lo va relacionando. Obviamente no se va a ver bien porque está así, pero ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos este tipo de modelo, ¿no? Este tipo de modelo, que se va apareciendo un modelo de tipo copo de nieve, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de modelamiento de datos, hablamos de esto, ¿no? Y hoy hemos aprendido justamente a importar datos desde un data lake que se llama Snowflake, ¿no? Vamos a intentar traer las demás tablas, seguramente ya para la siguiente sesión, para intentar montar algo un poco más completo e ir avanzando. Ahora, vamos a tocar 5 minutos de la parte de Power Query. Vamos a complementar en la siguiente sesión más la parte también de Power Query, lo que corresponde a la parte de formatos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a transformar datos. ¿Cómo voy a Power Query? Me voy a transformar datos, inicio, transformar datos, transformar datos. Ahí está. Entonces, miren, ve, aquí están mis cuatro tablas. ¿Ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, acá Customer. Ok, tengo Customer. Pero yo de repente no quiero nada de lo que es comentario. Yo no quiero tener este campo. ¿Para qué quiero ver este campo? Lo puedo eliminar. Clic derecho, me voy a Customer, clic derecho, quitar. ¿Necesito yo la dirección? No necesito la dirección. Clic derecho, quitar. Pregunta, alguien ya lo respondió, pero pregunta, cuando yo he quitado, ¿se habrá quitado en Snowflake la columna? ¿O No, solamente fue aquí en Power BI? solo en Power BI no. Correcto, Fernando, correcto, Carles, correcto. Solamente en Power BI. Profe, yo no le creo, usted me está bromeando ya. Mire, vamos a darle cerrar y aplicar. Hemos dado cerrar y aplicar en la esquinita. Por ahí creo que no lo vieron. Una vez que hice ese cambio, en el customer le quité el comentario, le quité eso, le di acá cerrar y aplicar. Cuando eso ocurre, vuelve a cargar el modelo, me voy a la vista de tabla, me voy a customer y no está el campo comentario ni está el campo dirección. Vamos, vamos a ver aquí. Por acá lo tenemos. Por acá lo tenemos. A ver, chicos. Acá creo que lo tenemos. Creo que sí. Acá estaba. Vamos a ver. Estamos en el SF1.
lo que he modificado es customer. ¿Hacemos un preview de la data? No. Ahí está el address y está el comentario. Entonces, lo que les decía, justamente, que estos cambios que yo haga, estos cambios o transformaciones que yo hago en el mismo Power BI, sea Power Query, se modifican solamente aquí. Solamente se modifican. Entonces, mírenme, yo acá tengo una gran cantidad de clientes, tengo el segmento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puedo agregar columnas? Sí, puedo agregar columnas. Por ejemplo, de repente podría agrupar, ¿no? ¿Cómo agrupo? Vamos a, vamos a hacer algo interesante. Voy a sacar una captura acá. Yo voy a agregar una columna. Agregar columna. Vamos a ponerla aquí. Agregar columna condicional. Le voy a poner aquí un ID segmento de marketing. Segmento marketing. Escojo. Si el C marketing segment es igual a automóvil, que sea 1, el ID. Si el marketing segmento es household, o sea, poniéndole este mismo texto, que sea el 2. Si es building, que sea el 3. Y si es machinery, que sea el 4. Por ahí me falta uno más. Ahí está, el furniture. Para el resto, que le dé 5. Que le ponga 5 para todo lo demás. Le doy a aceptar y ya se crea esa nueva columna. Pregunta, ¿esa columna se habrá creado en Snowflake? ¿Se habrá creado en Snowflake? No, No, pues no, no se cree en Snowflake, porque todo esto se hace en memoria, chicos. Yo puedo ir creando, puedo ir filtrando, etcétera, etcétera. Entonces, ya tengo yo esta columna, le doy simplemente cerrar y aplicar. Ahí está procesando, procesa. Ahí está, y mírenme, me voy acá y ya está acá el segmento. Por ahí me preguntan, muchos tienen esta duda, ¿ya? Este es un tip importantísimo. Ya voy a sacar una copia de esta gráfica y lo que voy a hacer es, ¿dónde está el segmento? Acá está, marketing segmento, ahora sí. Me dicen, oye, me dicen así, así, profe, ya, yo ya lo tengo aquí, housing, building, ¿no? ¿No? Furniture, maquinaria, automóvil. Profe, pero yo no quiero que lo ordene así. Yo quiero ordenarlo tal cual está, o sea, así como automóvil uno, en tal 2, así como le hemos ordenado. ¿Cómo lo ordenamos? O sea, yo quiero que se ordene así, automóvil uno, household 2, building 3, maquinaria 4, furniture 5. Me voy acá, ordenar eje, lo ordeno aquí por segmento de marketing. No, no se ordena. Me voy acá, orden ascendente, tampoco se ordena, porque está ordenado alfabéticamente. ¿Cómo lo hago? Ya. Tip. ¿Ya? Eso es tip. Seleccionan la columna que necesitan y como ya tienen el ID, ordenar por ID segmento. Nada más. Van a la vista de tabla, seleccionan la columna, ordenar por ID segmento de marketing. Regresan, ya está ordenado, ¿sí o no? Automóvil 1, household 2, billing 3, maquinaria 4, furniture 5. Ya lo tienen ordenado. ¿Ok? Entonces, eso, importantísimo, tip para que ustedes lo sepan. Por ahí algunos preguntan, profe, ¿cómo lo ordeno? Igualito cuando, por ejemplo, ordenan los meses, ¿no? Profe, los meses se ordenan de forma alfabética.
¿Cómo ordeno? Ah, tienes que ponerle el enero que es 1, ¿no? Febrero 2, ¿no? Entonces, así. Hay algunos que lo hacen así, ¿no? Que le ponen 1 guión automóvil, 2 guión, y como se va a ordenar, obviamente, por de orden numérico. Pero no, esa es la forma más correcta de poder hacerlo. Así que esos son tips, chicos. Listo, llegamos al final de la clase. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Hoy hemos hecho algo distinto, hemos conectado ya no con un CSV, no con un Excel, hemos hecho con una Data Lake, imagínense. O sea, no es nada. Están utilizando ustedes plataformas que utilizan en empresas importantes, ¿no? Claro. Entonces, eso es súper bueno. Y listo. Continuando con el tema, ya cerrando la clase, antes de que nos olvidemos, antes de que nos olvidemos, vamos a marcar asistencia. Por favor, chicos, asistencia. Ya marcamos asistencia en la clase pasada, ¿no? Quienes no han marcado asistencia, bueno, quienes no sepan cómo marcar asistencia, por favor, ingresen a este link. ¿Ya? Ingresen a este link. A ver, por acá tenemos el enlace. Ahí está. Por acá tenemos el enlace. Marcamos asistencia. Ahí se los dejo. Les dejo el enlace para que ingresen directo. Ustedes entran al enlace y les va a aparecer ahí, ¿no? Análisis y visualización de datos con Power BI, ¿no? Sale el nombre de mi persona, el horario y toda la cosa. Si ustedes ya accedieron, automáticamente van a... Si no han accedido, pues le dan clic en acceder y van a colocar acá acceder con Google. Si es que no han accedido nunca a la plataforma, si es que no están inscritos. Pero si ya están inscritos, pongan su correo y su contraseña. ¿Ok? Su correo y su contraseña. Vamos a ver. Vamos a ver si por acá. Vamos a ver si por acá ya lo tenemos. Creo que es este. Oh, ya, continuamos. Entonces, si no están registrados, se registran. O si no, también pueden crearlo directamente con. O sea, colocan sus datos o directamente pueden acceder con Google. ¿Ya? ¿Ok? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Creo que por aquí lo tengo. No, ya, listo, continuamos. Siguiente. ¿Cómo marcamos asistencia? Primer paso, nos vamos a mis cursos y seleccionan el curso. Ahí debe aparecer el curso de análisis y visualización de datos con Power BI. ¿Ok? Y en la parte inferior dice, registro de asistencia, dice pregunta. Estado pendiente. Sesión 2, pregunta, estado pendiente. Le dan clic, le dice estado pendiente y ahí va a aparecerles una pregunta. ¿Ya, chicos? Les va a aparecer una pregunta. ¿Ok? Les va a aparecer una pregunta. Entonces esa pregunta ustedes la contestan desde la clase, no es nada del otro mundo, y con eso marcan su asistencia. ¿Ok? Con eso marcan su asistencia. Simple y sencillo. ¿Ok? Simple y sencillo.